Venimos con otra entrevista. Hoy tengo el placer de presentaros a Inés, eh, cantante, poeta, filósofa, un poco de todo, todo lo hace bien, así que tengo ganas de que la conozcáis. Hola Inés, ¿qué tal? Hola, pues genial, la verdad, yo encantada de estar aquí y lo dicho, que encantada de hablar un ratico contigo y de compartir un poco de poesía, filosofía, lo que surja. Un poquito de cultura, que siempre va bien. Vale, Ujú. lo primero que hago con todo el mundo es darles un minuto entre comillas, puede durar un poco más, menos, en el que os presentáis. En tu caso compartimos clase, pero realmente no nos conocemos, porque no coincidamos en muchas clases. Así que también me sirve para conocer un poco mejor a los invitados. Así que el minuto es tuyo, te puedes presentar cuando quieras. Bueno, pues soy Inés, soy de Zaragoza, nací aquí y bueno, estudio filosofía, ahora mismo estoy en cuarto, ya casi acabando y, y nada, bueno, tengo 21 años y realmente... mm, O sea, creo que si por algo se puede definir mi vida, por decirlo así, o mi periodo vital, es por la variedad. Es decir, he hecho absolutamente de todo en lo referido a las artes, si se puede considerar así. Desde, desde poesía, si lo puedo llamar así, a teatro, música, canto, baile. O sea, realmente he tocado como muchas aristas y, y creo que si me tuviera que definir, me definiría por, pues eso, por la, no sé, soy polifacética en ese sentido. Eso es bueno. Últimamente pasa mucho, hay mucha gente que le gusta mezclar un poco todo. Hemos vuelto como a ese renacimiento en el que había que mezclar cultura. Vale, pues empecemos un poco por el inicio, un poco por esa, por qué tipo de arte comienzas, si empiezas desde muy pequeñita, ¿no? Me gustaría saber un poquito de eso. Sí, a ver, realmente empecé a leer muy, muy pronto, aprendí prontísimo y yo recuerdo que casi el primer librito típico de niños que me regalaron fue un libro de poemas y me lo aprendí de memoria. Fue casi lo primero que leí, me lo aprendí de memoria y se lo iba recitando a la gente. O sea, ese fue como mi primer pasito, pero sí que es cierto que, no sé, como que con el tiempo fui variando y fui encontrando pues distintas disciplinas que me iban interesando más. Por ejemplo, durante toda la etapa escolar como que me dediqué mucho a leer, pero lo que realmente me interesó fue la pintura. Entonces, no dejé de escribir, no dejé la lectura, también estamos hablando de, pues eso, del colegio, pero me dediqué a pintar y era lo que me interesaba en ese momento. Pero fue llegar al instituto, por ejemplo, y descubrí la música. Y tengo que decir que con el descubrimiento de la música llegó algo que no voy a enseñar de momento, que lo tengo guardado y yo no lo he abierto, que fue el rap, Oh, porque ojo. empecé a escribir rimas. Sí, sí. Ese fue el comienzo. Empecé con, pues eso, con la poesía, luego la pintura, luego la música, de repente el rap. Con el rap volvió la poesía, de alguna forma, más o Sí. menos, pues eso, 13 14 años, como que lo tenía un poco música, poesía, rap. Era mi mezcla. Y empecé a cantar también. Cantar me refiero ya en grupos. Es decir, estaba en el grupo de canto del instituto y en el coro del instituto también. Estaba en los dos sitios. Y en ese momento, pues como que dejé un poquito de escribir. Ya se fue quedando atrás y la música era el centro. Es como que cada disciplina ha ido ocupando su lugar. Y cuando acabé el instituto, eh, estaba muy ligada al coro y como que en la universidad no tenía muy claro qué quería hacer musicalmente hablando, porque yo quería seguir cantando, pero no sabía cómo. Claro, me había desligado de los dos grupos, por decirlo así,
de los que formaba parte. Entonces, al llegar, pues conocía al coro en el que ahora mismo estoy cantando, que es el coro Cantatuti. Aprovecho para hacer cuña aquí, porque Hablaremos de eh, él. hablaremos. Es un proyectazo y bueno, empecé a cantar en el coro y yo creo que fue un poco como el detonante de todo lo demás, porque yo llegué a la universidad y me sentía muy sola, sentía que había cambiado mucho de rutina, de gente, de todo, y el coro era pues como el lugar en el que me encontraba. Y a partir de ese momento, pues como que mi vida empezó a girar en torno al coro. Sí, era como mi búnker, por decirlo así. Me refugié. Y, y bueno, realmente la poesía fue como llegando poco a poco. Es decir, es como algo que he tenido latente ahí y que cada cierto tiempo ha ido surgiendo, cada vez con más fuerza, hasta que al final pues la noto ya como una parte más. O sea, no puedo, si un día no la tengo, un día no puedo, sé que va a volver, sé que está ahí. Entonces, bueno, esa ha sido un poco mi evolución de alguna forma con grupos de teatro, por ejemplo, también por en medio de toda esta etapa, danza antes de nuestro querido COVID. Ah, sí, La danza entonces te pilló justo, empezaste y al poco lo tuviste que dejar. Te ha quedado me ahí pilló, me pilló en noviembre, o sea, empecé en noviembre 4 meses. y 4 meses, nada. Realmente a mí me pasa algo con estas cosas, que es que intento vivir todas estas disciplinas de forma muy sana, porque tiendo a veces a no hacerlo. Entonces, danza estaba empezando a notar ya como que no que me superaba, pero sí que ya no ocupaba el mismo lugar que yo buscaba antes para danza. Y eso, por ejemplo, también me ha pasado alguna vez pues con coro o con estas cosas. Entonces, en ese momento yo ya me planteaba de alguna forma ir dejándola. Pero bueno, llegó la pandemia y no me quedó otra Que dejarlo del que todo. parar. Y el coro también, en ese momento paró. Y en ese momento me quedó la poesía. Fue el momento en el que pues nos quedamos ella y yo y eso no me lo podía quitar un virus No, ni esa, un... esa te la refuerza más. El estar en casa al final es mucho rato para Sí, pensar, mucho rato para escribir. Vale, voy a coger de todo lo que has dicho, voy a coger varias ideas. Una, quiero que expliques una de las últimas cosas que has dicho, la de tomar de forma sana una disciplina o sentir que no lo haces. Me gustaría que profundizaras un poquito en ese sentir que no estás cogiendo una disciplina artística de forma sana, y luego cómo lo reencauzas, este tipo de cosas. a ver, yo lo que tengo muy claro es que si escojo una actividad o escojo un grupo, quiero sentirme libre dentro de ese grupo, es decir, libre respecto a los demás y respecto a mí misma también. Y en el momento en que me empiezo a forzar a alcanzar un nivel que en realidad me lo impongo yo. Es decir, no, en danza pues yo era muy nueva, no había bailado nunca y tenía que tener un cierto nivel o llegar a un cierto punto, pero nadie me lo estaba exigiendo, me lo exigía yo. Entonces, creo que en el momento en que no puedes amar algo de forma sana, lo mejor es tomar distancia. Y si luego te ves capaz y no sé, y puedes vivirlo, pero vivirlo de verdad. Porque el problema es que yo dejaba de vivir las cosas. Había, pues eso, grupos o había situaciones que no estaba, no sé, como que no me aportaban lo que yo quería que me aportaran. Simplemente se habían convertido en una obligación más. Y danza no quería que fuera eso, en ningún caso. Y en el momento en que empecé a sentirme incómoda con mi propia presión, eh, decidí que probablemente era el momento de cortar. Y, y eso, por ejemplo, eso con la poesía no puedo hacerlo, porque no es algo que yo pueda dejar. Es decir, de alguna forma me conforma. Puedo intentar apartarme un día, puedo intentar tomar el control, pero
no es algo de lo que pueda desapuntarme, por decirlo así. Entonces, pues eso, que esa es mi forma de ver un poco las cosas que hago, sí. Y lo estoy intentando cada vez más. Claro, por lo que desprende en tus palabras, se ve que eres una persona muy autoexigente. Como que si haces algo no te vale el, voy a hacerlo, a ver qué, sino que cuando empiezas, dentro tuyo tienes esa necesidad de decir, quiero hacerlo bien, quiero... Eso es de siempre, eso es ya de más Sí, mayor, sí, de siempre. yo creo que sí, es algo como que hasta hace poquito no me he puesto a pensarlo. O sea, yo creo que hasta el momento en el que en el que no te das cuenta de toda esa presión que estabas cargando tú misma y que estabas incluso generándote, porque hay parte que viene de fuera, pero hay mucha parte que viene de uno mismo. Hasta ese momento no me puse a pensarlo. Y creo que ha sido, y no le agradezco nada a la pandemia, pero ha sido a raíz ya no del estar encerrada, sino del aprender a estar fuera otra vez, que yo creo que es casi lo que más no sé, lo que más me ha costado, bueno, me sigue costando. Entonces, a raíz de eso he empezado a pensar en qué situaciones también a mí me generan esa presión, qué presión puedo relativizar, cuál debo relativizar y hasta qué punto puedo llegar y hasta qué punto no. Y me está costando porque creo que no es un trabajo muy fácil a nivel personal, pero creo que es muy fructífero cuando te das cuenta. Y sí, soy muy exigente con muchas cosas. Sí. Conmigo misma me refiero. Sí, Tengo sí, que sí. hacerlo todo hasta... Eso, yo que soy una persona muy tranquila, la gente que sois así tan exigente, o sea, hay una parte que admiro porque os permite llegar a dar pasos que otros no podemos dar, pero claro, siempre pienso que tiene como ese reverso también de cuando no se llega o cuando no... Sí, cuando no se llega a lo que se pretende y tal. Sí, porque ¿Cómo me lo explicarías a marca... una persona como yo? ¿Cómo se viven esos procesos a a nivel mental? ¿Cómo haces para cuidar de ellos? Como un poco el cuidado de uno dentro de... A ver, yo el proceso tengo que decir pues eso, que hace muy poco que he empezado a darme cuenta del momento en el que empiezo a ser autoexigente y estoy llegando a un límite. Es decir, antes simplemente explotaba. O sea, llegaba a un punto en que no podía más, pero aunque no podía más, lo intentaba y más, porque tenía que llegar al punto, aunque yo misma, por una parte, fuera consciente de que no podía y de que no había forma, que tenemos límites, es así. O sea, ya está, no pasa nada, se asume. Me cuesta asumirlo, pero hay cosas que no se pueden hacer o días en los que no estás igual de bien, malas épocas y ya está. Y se viven como el resto. Es más difícil, bueno, sí, pero entonces ahora mismo cuando, por ejemplo, me pasa algo así, pues también es cierto que en esta última época, por ejemplo, he tenido más claro la típica frase que dicen de ¿a quién llamarías si te pasara algo a las 3 de la mañana? Sí. Pues lo tengo como mucho más claro y ahora cuando me pasa algo así llamo. O sea, Ah, mira. llamo por teléfono y digo, no puedo más. O me he dado cuenta de que estoy en un límite y esto no funciona. Hoy, por ejemplo, me ha pasado de camino a casa que me había forzado mucho y he llamado a casa porque no podía más. O sea, había llegado a un límite. Y Joder. ahora que ha pasado ya un rato, pues ahora me doy cuenta de que, bueno, me he autoexigido demasiado y, y a pesar de que llevo unos días muy buenos de cuidarme mucho, sobre todo en respecto a los límites, marcar límites, sobre todo para mí misma, que parece muy fácil, pero marcar límites es muy complicado, eh, para una persona sobre todo que no los tiene, porque claro, nunca los he tenido en ningún sentido. Entonces, claro, tengo que aprender a dibujarlos, ¿no? Entonces ahora Sí. eso, mi solución, por ejemplo, es llamar a alguien con quien esté muy cómodo o que sepa que me va a acompañar por teléfono y yo ya voy bajando la presión. Pero bueno, cada día también un poco lo vivo de una forma.
todo depende de la situación y de cuántos días lleve siendo un olla express. Porque a veces, pues eso, a veces cuesta darse A cuenta. veces cuesta. Bueno, bueno, me alegro si has encontrado esa forma Mm. de marcar los límites, esa forma de confiar en la gente. Yo siempre lo digo, ofrecer ayuda es bonito, pero para mí tiene mucho más valor la persona que pide ayuda que la ofrece. Porque ofrecer ayuda nos lo enseñan de pequeños. No, hay que ofrecer ayuda, hay que ayudar al otro. Y entonces es algo que te enseñan. Bueno, No te enseñan a pero dejarte caer. pero pedir ayuda es muy complicado porque la gente no nos enseñan a, no tengas problema en decir, oye, necesito ayuda. Entonces, si has hecho ese paso, me alegro muchísimo. Mira, acaba de entrar Alba al chat. Hola Alba, ¿qué tal? Hola. Vale, vamos a hablar un poquito de... Bueno, ahora lo introduciré, Alba. Ahora introduciremos el tema de la poesía y trataré esta cuestión que planteas, que me parece muy interesante. Por cerrar un poco lo que has dicho al inicio, y ya pasamos a la poesía y recojo el guante de Alba, que me parece muy bueno. Eh, ¿Dónde está él? el chat es que, claro, te tendrías que meter al Twitch. Vale, nada, pues luego me dices. Sí, perdón. Si te quieres meter, métete y lo vas viendo tú también, como quieras. Y así sale como otra visualización y tal. O sea, bueno, pues eso, de las cosas que has dicho, quiero que me expliques un poco, ya que es algo que dices que está en el cajón, no le dedicaremos mucho tiempo, pero ya que en este canal han pasado tantos raperos, a mí me encanta el rap y tal, quiero que me expliques un poco esa fase tuya de rapera y por qué está en el cajón y cuándo la vamos a ver. Qué vergüenza. Es una etapa que he intentado guardar porque de verdad que yo, además es que tengo una carpeta, además literal, es una carpeta así, pequeñita, morada, y yo me dedicaba a escribir mis rimas, pero a lo loco, en folios, y tengo como un tocho así de folios doblados de rimas que no me he atrevido a abrir. Creo que las escribí como con 14 15 años y el otro día vi la carpeta y dije, no, 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 yo no lo abro. Y ahí está. O sea, hay oro A guardado ver, ahí yo dentro. empecé escuchando, sí, sí, me da miedo abrir, no sé, no sé qué va a pasar. Yo empecé escuchando a Rapsus Clay y a Nach. ¿Y a qué más escuchaba yo? Bueno, a los violadores del verso, pues porque sí, tenía la época en el instituto. Escuchaba más gente. Bueno, empecé escuchándolos a ellos, sobre todo a Rapsus Clay, fue como que no sé qué me dio aquella época. Y, y sí, yo tuve mi etapa de la ropa ancha y la gorra, sí, aunque no. Sí, sí, o sea, literal, sí, y de grabar bases, en plan, haciendo el tonto en casa. Amigo. Em, O sea, que no llegaron a ningún sitio y ahora mismo no las tengo, pero sí, sí, yo me lo tomé muy en serio. espero ver algún día esa faceta, escucharte algún día rapeando, porque Fue una etapa y afortunadamente pasó porque yo creo que no era mi... Pero yo de verdad que yo quería ser rapper sí, sí, o sea, yo lo tenía muy claro. Hace unos años quería ser pintora, pero bueno, en ese momento yo quería ser rapper y pues, o sea, límites ninguno. no, y Y estoy orgullosa de haberlo querido. Lo que pasa es que sí, bueno, no... hacen falta más raperas. Yo siempre lo digo, hacen falta más raperas Es lo que... aquí en España. Hay, y hay muy buenas, pero hacen falta más raperas. Vale, pues habiendo abierto un poco ese cajón, lo cerramos, pero no echamos la llave, lo dejamos ahí. Vamos a algo que tiene relación con el rap, que es la poesía. Al final el rap es poesía y luego se le da cierto ritmo. Eh, quiero que me expliques un poco cómo empezaste, luego te haré la pregunta que nos ha trasladado Alba. Quiero que me expliques primero cómo empezaste a escribir, me has explicado lo del libro,
tu influencia o tu sentido de por qué escribir? ¿Cuál era? A ver, yo realmente la primera cosa que recuerdo escribir, porque probablemente no fue la primera, pero me acuerdo, eh, es un poco cutre esto, pero es verdad que fue lo primero que escribí. No me llevó a ninguna parte, pero lo hice. Teníamos que escribir un villancico en matemáticas. Y ¿En yo matemáticas? tenía que escribir, sí, sí, y yo me escribí un villancico porque a mí los villancicos cero, estamos hablando de primero de la ESO o algo así. Yo escribí un villancico, o sea, bueno, un poema sobre los números. Y creo que fue lo primero que escribí. No me acuerdo ni de dónde está, pero recuerdo las navidades estar escribiéndolo y decir, jope, pues mira, disfruto. O sea, me gusta. Y a partir de ahí, pues no sé, fui como cogiendo. Al principio era como muy leve, ¿no? Cogía experiencias o cosas que me habían pasado. Por ejemplo, uno de los primeros poemas que escribí, que sí que ya fue algo más, pues más, yo llamándolo poema, que era algo que nunca había hecho, y enseñándoselo al profesor de lengua. Lo escribí sobre India, porque, bueno, mi hermana es adoptada y estuvimos en India para ir a buscarla en 2008. Entonces a mí, pues claro, fue como lógicamente fue una experiencia que para una niña, y bueno, para cualquiera realmente, pero para una niña de 8 o 9 años, pues te marca bastante. Y, y fue, pues sí, lo tengo por ahí. Ahora mismo no sé, pero sí, lo tengo guardado porque le tengo con mucho cariño. Escribí, creo que se llamaba Callejuelas o algo así. Y nada, era súper cortito, pero ya fue como un Ponerle primer forma. paso, ¿no? En Sí. este, mm, sí, como que ya dije, bueno, he pasado del villancico poema matemático a tener una idea y escribirla además y guardarla. Pues eso fue como el primer poema, pero el momento álgido de todo esto fue primero de bachillerato. Ese año lo tengo grabado a fuego porque creo que no he vivido un boom más fuerte en toda mi vida. Yo pasé de ser la niña calladita, nada, es muy estudiosa, muy buenas notas, pero ya está ahí, ¿Sí? a decidir presentarme a un concurso así de golpe, ganarlo ¿De qué? ¿Un y a partir concurso de de ahí poesía del instituto o de...? el que gané es que fue del trabajo de mi madre, de todas las cajas de ahorros de España, pues gané el premio. Ah, joder. Y ya fue como, joder, esto igual tiene algo, no Igual sé sé, escribir. igual se me da algo bien, ¿no? Tipo, ala, destaco. Y claro, como que mi nombre empezó a correr por el instituto, porque además de ganar ese, pues gané como 4 o 5 ese mismo año. O sea, fue como el boom. Yo nunca me había presentado a nada, ni me había interesado. Y me presenté y pues empecé a ganar premios. Luego ya también como que esto me empezó a quemar un poco y ya fui dejando de presentarme y no me he vuelto a presentar a nada. No me ha, no sé, como que es una dinámica que tampoco me ha convencido mucho. Pero llegué al punto de tener 2 premios un mismo día, uno por la mañana y otro por la tarde. Y Joder. claro, para mí eso era surrealista, la verdad. Y ahí ya empecé a escribir mucho, muchísimo. A esa época sí que fue, ya no para presentármelo a nada, sino simplemente por diversión. Tampoco pensaba en nada más allá. Bueno, pero al final al ego siempre le va bien el reconocimiento externo y al final el ego tiene que estar contento para hacer las cosas mejor. Así que supongo que sería bonito también esa etapa. Aunque digas que ya no te gustan los concursos, supongo Sí, a que ver, sería fue, un... claro, sí. Además empecé a llevar un proyecto poético en el instituto que se llama Poesía para Llevar y empezamos a hacer un montón de dinámicas. Por ejemplo, fue maravilloso porque cogimos una bici y la decoramos y tal, y cada semana pues el proyecto consistía en llevar un sobre con una poesía al departamento de profesores y tener los poemas en el instituto. Y era como un proyecto entre varios institutos y yo me encargaba desde el mío con una profesora. organizar a Y todos. era, sí, era muy guay porque yo todas las semanas pues llevaba el sobre con el poema, yo decoraba los sobres, o sea, era como un trabajazo ahí a tope. Sí. Y,
y era muy guay porque además cada semana pues descubrías un poeta nuevo, cada instituto proponía el suyo, hacíamos concursos también, era, no sé, era como... Fue el año, yo creo. Esas cosas están muy guapas. Yo todo lo que es así de organizarse, juntarse, conocer gente que hace cosas similares, a mí me mola mucho. Te voy a trasladar la pregunta de Alba, que no sé si sigue o se ha Vale. ido. Oh, vale, sí, sí, sigue por aquí, acaba de escribir. Dice que se nos escucha bien. Dice que si podemos hablar un poco de la poesía como forma de terapia. Entonces, Desde luego. te lo lanzo a ti la pregunta que nos ha lanzado ella para que hables tú un poco de ello, de si es cierto que funciona como terapia, que cuándo ocurre, cuándo no y qué tipo de terapia sería. A ver, yo personalmente ya no sé si terapia, pero sí la he considerado refugio muchísimas veces y he vivido dentro de ella, quiero decir, me ha curado, pero ya no el poder acceder, sino el tenerla dentro y estar mal y coger una hoja y decir, es que lo voy a contar, o sea, lo voy a contar, va a salir, va a salir y cuando salga me va a curar. Eso sí que lo he vivido. Y creo que sobre todo en épocas, por ejemplo, de vuelco, como la que estamos viviendo ahora, ya no solo la poesía, la literatura en general, es que, bueno, aparte de la música y demás, pero la Sí, sí. literatura está siendo indispensable. Por lo menos personalmente la estoy viviendo como algo indispensable para vivir el vuelco, de alguna forma. Y si ya en general, pues eso es necesaria, creo que yo no sé si habría aguantado, por ejemplo, todo el confinamiento sin poder acceder a esta cura o a esta terapia que me podía ofrecer, mm, no sé, una obra de teatro o un libro de poemas. Entonces, sí, sí considero que puede ser terapéutica, pero personalmente también la vivo, también depende de cómo la viva, porque también me he llegado a exigir mucho el poder sacar, y también hay veces en las que quizá no está al alcance y quizá no es el momento de que te cure de alguna forma, de que sea terapéutica. También hay que saber cómo vivirla de alguna manera. Uh, ¿Crees pero que... en general, Sí, sí, acaba, acaba. Perdón. no, no, dime. No, acaba lo que estabas diciendo, que te he cortado, perdón, y ahora te pregunto. Eso, que en general sí que la he vivido como terapéutica, como ayuda en ese sentido. Y sí que, bueno, ya lo digo, con el rap, a ver, era más bien poesía de otra forma, pero en esa época, que fue una época difícil, eh, de la típica época de me siento incomprendido, no puedo con mi vida, no sé qué hacer, tercero de la ESO, qué complicación. Pues en esa época fue terapéutica, por supuesto. O sea, no es que no tengo ninguna duda. Y da igual la forma que yo le diera en ese momento, porque lo era. ¿Te es más terapéutica como poeta o como lectora de poesía? En tu caso particular. Mm, una buena pregunta. A ver, yo creo que como lectora, la verdad. Pero como lectora, porque leer precisamente me permite a mí luego escribir. Hay muchas veces que no sé por dónde avanzar o que no sé, que tengo algo en la cabeza, pero no consigo, no sé si plasmarlo, no consigo decírmelo. Yo siempre hablo más bien antes que de escribir o de plasmar, de decirme a mí las cosas. Porque yo lo que escribo es para decírmelo a mí, porque necesito que haya alguien que me lo diga y sé que solo puedo ser yo en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, cuando acabé, esto es una tontería, pero cuando acabé exámenes, me intenté dormir la noche siguiente y no podía dormir. O sea, fue un desastre. No podía, estaba todavía nerviosísima y no había forma. Y me puse a leer Días sin ti de Elvira Sastre, que me pareció maravilloso porque igual me puse a leer a las 3 y estuve leyendo pues hasta las 7 de la mañana, no, las 3 que digo, igual me puse a las 2 y pico y hasta que amaneció. Y recuerdo esa noche como terapéutica. O sea, yo no estaba en ese momento, no sé, había sido pues una noche muy mala, tenía muchos nervios, mucha angustia,
mucha exigencia que ya no iba a ningún sitio, porque claro, el problema de la Sí, pues ya había autoexigencia es que pasado. cuando ya has llegado, claro, pero la exigencia sigue ahí. ¿Qué haces con ella? ¿Cómo la gestionas? Pues claro, en ese momento yo pues dije, pues yo me voy a tumbar en el sofá y voy a ponerme a leer a Elvira Sastre, me voy a acabar el libro, porque no me había dado tiempo a leérmelo entero, y, y voy a ver el amanecer. Y ese conjunto, como que para mí fue terapéutico en ese momento. Pues como Le- lectora, en esos momentos. leer y escribir, bueno, te pregunto por las dos. ¿Mejor con música o en silencio? ¿Mejor a Para mí en solas? silencio. En silencio y a solas. Ujú. Sí, a solas, bueno, depende, depende de la compañía, porque claro, depende de la situación. Pero he intentado alguna vez escribir con música y es cierto que hay muchos poemas en los que pongo debajo una canción que está sonando. Pongo, sonaba tal, en realidad no sonaba, en realidad me la imaginaba yo la mayor parte de las veces, porque vivo como con la canción en la cabeza y yo escribo pensando en lo que la canción me puede estar diciendo o en lo que siento con ella, pero no está sonando, porque si suena no me concentro. Pues la mayor parte de las veces es simplemente porque la tengo dentro o que en ese momento pues la estaba cantando y se me ha ocurrido algo y entonces lo he escrito y la canción estaba ahí, pero no sonaba, porque no me concentro. Yo en silencio me cuesta mucho tanto escribir como leer. Con el silencio no sé, me bloquea. Porque pienso en mil cosas, entonces no puedo focalizar nada. En cambio, si me pongo No me pasa música... ¿El qué? para estudiar necesito tener algo como de fondo. Estudiar, por ejemplo, me pasa, necesito tener algo de fondo y entonces como que mi pensamiento no se va a la cosa que acabo de escribir en las notas del móvil que no debería estar escribiendo porque debería estar estudiando. Entonces en ese momento sí me pongo música, pero para escribir yo no, para escribir es como paz, paz dentro Sí, paz de todo. interior. Te traslado otra pregunta que hace Alba. Alba, al final eres colaboradora ya directa de esta sección. Te agradezco mucho que pases por aquí y que aportes preguntas. Pregunta por cómo vives el ambiente poético en Zaragoza. Pues a ver, yo empecé a ir a noches de poemia hace ya unos cuantos años. Y bueno, la bóveda pues se convirtió un poco en casa también. O sea, fue también un tiempo, yo creo que fue al comienzo de la carrera también. Fue como el primer año. De repente encontré el coro, de repente encontré la bóveda. Fue como muchas cosas. Es un sitio de micro Y abierto, ¿no? Para gente de fuera de Zaragoza que poder sí, ponerlos en contexto. sí, los miércoles por la noche. Ahora mismo ya no sé cómo está la cosa porque hace un tiempo ya que dejé de, pues, como teníamos que COVID. abrir a las 9, llegaba. Entonces, claro, no podía ir a los micros abiertos. Pero hacían micro abierto, sí, y muchas veces un recital y luego un micro abierto los miércoles por la noche en la bóveda del albergue. Y bueno, Noches de Poemia como tal, el proyecto siempre me ha parecido una pasada. Todas las actividades que organizan Rasmia, o sea, me ha parecido siempre genial. Y de hecho, eh, estuvimos hace poco también, Alba y yo, en en una especie de recital poético conjunto con la publicación de un libro entre más autores, autoras, y que, bueno, estaba Rasmia y Noches de Poemia y tal. Y eso, a ver, sí que es cierto que me he ido, no sé ya si también a raíz de la pandemia, pues por supuesto, me he ido desvinculando un poco de muchas actividades que podían surgir en Zaragoza y por eso, por ejemplo, Rasmia y esta publicación del libro, del pequeño librito, pues fue como una salida de, como que me permitió volver otra vez a ese mundillo del que me había apartado, porque bueno, pues al final por cuestiones de estudios y demás y por la vida en general, pues al final yo acabé dedicándome un poco más a mí misma que a los eventos, actos, pero vamos, que yo estoy abierta a organizar también recitales. ¿Verdad? Desde aquí lanzo un guiño a Alba para futuros recitales, porque ya organizamos uno en su momento, hace un tiempo. Y, y eso, que sin más,
A ver, tengo muchas ganas de volver a participar y de volver a recitar, la verdad, es algo que echo de menos. Porque en el momento en que, jope, que es que me siento muy bien encima de un escenario o de un sitio, me siento muy bien recitando, porque es como, o sea, yo siento que, por ejemplo, cuando escribo, no se nota cómo lo he pensado, claro, no, nadie lo lee igual, ¿no? Nadie lo... Entonces necesito hablarlo para que eso tenga su, no sé, su representación de alguna forma. Yo de tus trabajos, así que has publicado por Insta, que yo viendo y tal, de tus poemas, o sea, me llamó la atención que declamas muy bien. O sea, porque no todo el mundo sabe declamar, digámoslo. Hay gente que es muy pomposa y que declamas muy bien. ¿De dónde te viene el decir eh, esto que he escrito lo quiero yo recitar de tal forma, quiero... ¿Lo practicas en casa? ¿Te gusta escucharte a ti misma? ¿Te da problema escucharte a ti misma? ¿Cómo has aprendido a ello? Porque parece que es algo que casi nunca se habla en la poesía, parece que es solo escribir, pero también existe esa otra parte. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de ello. A ver, yo es que realmente cuando escribo, no escribo por escrito, me refiero. Lo voy escribiendo en mi cabeza. Suena un poco raro, pero lo voy pensando, o sea, pienso en cómo suena. Pienso en que nunca me había parado a hablar de esto, es la primera vez, pero me estoy dando cuenta de que es la forma en la que lo hago, porque claro, yo esto no lo pienso. O sea, como que estoy por casa o estoy normalmente en autobuses, barra trenes, barra tranvías, me pasa. O sea, bueno, que tengo mis cosas en la cabeza, mis ideas, y en mi cabeza suena así. O sea, quiero decir, pienso cómo lo leería, simplemente. Y entonces lo escribo, pero cuando lo escribo ya lo escribo tal y como yo luego lo Ah, voy a leer o lo voy a querer, aunque yo no lo practique en casa, porque realmente leerlo prácticamente no lo leo, pero en mi cabeza sé cómo suena. Entonces, claro, por eso me da rabia que luego, pues no sé cómo lo reciben los demás, no tengo ni idea. Es algo que hasta hace poco no me había planteado porque en mi cabeza tiene sentido. Claro, a veces mi madre lee alguna cosa y, y como que no me encajan las cosas. Entonces, porque en mi cabeza sonaba de otra forma. Por eso que es así un poco como lo concibo. No, realmente no recito en casa, no. No. ahí a lo mejor tiene un poco que ver tu época de rapera, porque cuando se escribe en rap se escribe totalmente la poesía con... Siempre, Siempre. sí, a ver. Yo me pasa ahora mucho que últimamente de soltar así más freestyle, rap y tal, que yo antes escribía poesía y ahora todo lo que escribo rimando me lo llevo en mi mente a un tono de rap, entonces me quedan estructuras distintas a cuando escribía poesía. Ahora tiene que sonar bien y antes era, me da igual cómo suene y tal. Entonces, por una parte está bien, por otra me jode, porque también me gustan mucho esos poemas que son al aire, son totalmente perdidos, y por eso quizá me gusta más leer esos poemas que no necesitan ese, ese poder ser cantados. Eh, vale, hemos hecho un repaso a cómo empezaste, Ya está, perdón. saludamos desde aquí a... A mi madre que me dice que me calle. Vale, Pero tranquilo, sigue. ponemos la etiqueta ASMR ahora y se convierte esto en ASMR. Podemos hacer una entrevista a ASMR si quieres. Así no te dicen Uy, nada. no, que me da mucho cringe. No, 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 es nada, no, no, Ah, no, a no. mí me gusta mucho. Yo sí, Uf, pa- para dormir me lo pongo, sí. a mí solo me gusta el de este que rompen jabones o rompen cuadraditos. Ah, Creo bueno. que es el único que soporto. Los de susurros y estas cosas, no, pero. A mí me gusta donde hablan, cuando se pueden hacer ruidos con la boca y eso no, pero porque eso, dices,
que me estáis haciendo aquí. Pero los que son hablando... Yo es que para dormir siempre me he dormido con la radio puesta. Lo malo que a veces a lo mejor en mitad de la noche ponían un anuncio lo que sea más alto de la cuenta y entonces, claro, entonces con esto sabías que iban a mantener un nivel estándar y ya te iba bien. Eh, vale, eso. Hablando un poco de la poesía, para cerrar un poco el tema, eh, hablemos un poco de la inspiración, de dónde viene, qué es lo que te inspira, en qué momentos escribes más, si es cuando estás feliz, cuando estás triste y lo usas para sacar toda esa rabia. A ver, yo tengo que decir que a raíz de una de las asignaturas que estoy teniendo en la carrera, bueno, es pensamiento postcolonial, nos hizo una pregunta la profesora y nos dijo que cuál era nuestro lugar o el lugar desde el que pensábamos, que yo es algo que nunca me había planteado. Y yo dije en clase pues, que el lugar desde el que yo pensaba era el lugar desde el que escribía. O sea, digamos que para mí pensar y escribir siempre han ido de la mano. Siempre, o sea, de una forma u otra, pensar, leer y escribir era un conjunto. Entonces, no podía pensar, o sea, yo tenía que pensar, bajo la redundancia, en el lugar desde el que escribía. Y, y yo me di cuenta de que no había un lugar. Quiero decir, el lugar desde el que yo escribía era precisamente, o escribo, el no lugar. Me explico. Yo de pequeña vivía en el barrio en el que vivo ahora, pero estudiaba en otro barrio. Entonces, mi vida se basaba en el trayecto. Me parece una tontería, pero yo cogía el bus desde aquí y me iba todas las mañanas, pues muy pequeña, al otro sitio. Y claro, yo empecé a leer y empecé a escribir en el autobús. O sea, en esos ratos en los que estaba sola y necesitaba compañía, de alguna forma, me empecé a dedicar a todo esto. Y por eso considero que realmente mi forma de pensar, de hacer las cosas, de, no sé, de escribir, ha sido digamos, en el movimiento. Por eso quizás soy tan cambiante y voy dándole vueltas a todo y necesito viajar y moverme, que es algo que la pandemia me está frustrando mucho porque necesito vivir para escribir. Es así, no. Eh, por eso estoy intentando estos días, en las últimas cosas que he publicado y demás, es porque estoy intentando vivir cositas, aunque sean cositas pequeñas, pero tirar de ahí, porque claro, hay muchas cosas que necesito experimentar para poder, porque necesito cambiar. Entonces yo creo que mi lugar, por decirlo así, es el no lugar, estar siempre de un sitio a otro. Ese sería mi origen. Bien, es un buen origen. Al final en el sin cambio no hay creación, entonces ese, ese transitar es una buena forma de plantearlo. Eh, por ir acabando con la poesía, porque hay más bloques que tratar, eh, ¿qué papel crees o esperas que ocupe la poesía en tu futuro? ¿Simplemente un hobby? ¿Te gustaría llevarlo como algo más, profesionalizarlo, poder que ocupe una parte más seria y puramente decir soy poeta de profesional, porque me gano también la vida con eso? A ver, yo tengo que decir que cuando me dijiste lo de esta entrevista, eh, dije, no sé qué tengo yo que decir aquí. Es decir, yo escribo cosas, pero nunca he pensado que estas cosas pudieran. O sea, como que nunca me he planteado que pudieran llegar a algún sitio. Y hace poco que se me metió en la cabeza la idea de publicar algún libro. Eh, no sé, no sé. A ver, sé que esto es algo que me va a acompañar siempre porque visto lo visto, y luego desde hace muchos años ya viviéndolo de distintas maneras y siempre ha estado aquí y siempre está aquí. Entonces, no sé cómo va a evolucionar, pero sí me gustaría publicar.
claro, es difícil querer publicar algo cuando ni tú misma quieres llamar a lo que escribes poesía, porque realmente nunca he querido llamarlo así y yo no lo llamo así. O sea, de cara a mí misma, por ejemplo, nunca lo he llamado así, ¿Cómo, porque no lo he considerado. cómo lo llamas? Entonces, yo siempre lo he llamado intentos, ¿Cómo? intentos. De hecho, las primeras cosas que tengo en Instagram, intento. Sí, sí, de verdad. Intento, intento dos, intento tres. Porque nunca, sí, como que nunca lo he visto de esa forma. Pero sí que me gustaría publicar, o sea, sería preferible si pudiera publicar algo, la verdad. Pero ya no por el hecho o sea, me gustaría compartirlo, pero es que el hecho de verlo en un libro, a veces ya me haría Ya ilusión, te ya, me da sería... igual, ya está, sí, sí. Eso sí que me gustaría. A ver, profesionalmente no creo que me acabe, no lo sé, no lo sé, no voy a decir nada porque no tengo ni idea y porque últimamente me he puesto a escribir algo que tampoco voy a llamar novela, pero que ahí estoy Ah, mira. y tampoco sé por dónde me va a llevar. Entonces, pues bueno, ya lo dejo. O sea, Ya ahora veremos. has pasado de la poesía a la narrativa, por así decir. Sí, Estás experimentando con... Bien, eso está interesante. Pues bueno, creo que la poesía más o menos hemos hecho un repaso general. Bueno, te voy a hacer una última pregunta, que esto siempre me gusta saberlo. ¿Cada cuánto vuelves tú a un poema tuyo? ayer lo voy trabajando. A leerlo, sí. Bueno, si me quieres decir también cuando, antes de pensar que está acabado, trabajarlo también. Pero sobre todo una vez Es que yo que está acabado, creo que no hay nada, o sea, quiero decir, yo no tengo nada definitivo. Y también es un problema a la hora de publicar algo. No hay ningún solo poema o lo que se quiera considerar mío que esté acabado. Quiero decir, cada cierto tiempo, no sé cuánto tiempo, cuando vuelvo a abrir la carpeta o tengo una sensación y necesito buscarme, a veces me busco, tipo, voy a ver qué escribí, a ver si hay algo en lo que me pueda encontrar. Eh, lo retoco de cosas de Instagram que las voy modificando. Entonces, igual un día te encuentras una cosa y al día siguiente hay otra palabra, porque he entrado y te he mirado y he dicho, esto no encaja. O sea, esto ya no soy yo. De hecho, a los 2 minutos de publicar cada cosa me arrepiento, pero me arrepiento muchísimo. pero Digo, ¿qué he hecho? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no, hay muchas cosas que las he archivado porque no, porque no me han convencido. Están archivadas. Eh, entonces, bueno, pues depende de la sensación. Muchas veces tengo una sensación de decir, necesito comprender cierta cosa, o porque estoy así. Y recuerdo que escribí algo y lo releo y lo retoco. Y eso es un problema, porque claro, luego si quiero publicar, ¿qué hago? Yo lo voy a haber escrito y voy a decir, esto no lo puedo modificar. esto ya está en el Pero libro. bueno, En esto la ya está. versión que tengas en tu casa te veo con Tipex. Aquí no. Es, con Tipex, con POSITs, Tu propio libro. No, aquí... no, esto no, esto ya no, esto no sirve. Pero así todo el rato, es muy frustrante al mismo tiempo, porque ojalá pudiera tener algo y decir, está acabado, esto es así, no lo voy a cambiar. De momento no me ha pasado con ninguno. No Si sé. alguna vez acabo uno, pues no va a ser Me nada. avisas. El día que digas, esto está acabado, quiero enterarme. Como fan de tu poesía, quiero enterarme. No sé, Vale, lo hay, sabes. lo que, no sé, hay algo que... A ver, es bonito, el, bueno, trabajarlo otra vez, tal. Pero hay algo que me parece como un poco falsearte a ti misma. Que es el decir, claro, lo que has dicho, no, porque esto ya no me identifico con esto. Y cambia una frase. Claro, pero no te tienes que identificar en el ahora, te tienes que reconocer en el pasado. Entonces, si lo cambias a la hora, Claro, estás borrando tu pasado en cierta parte. Es como... Y antes has dicho que te gustaría como verte a ti misma. Entonces, si te borra, no sé hasta qué punto estás borrándote a ti misma tu huella de en el futuro poder saber quién eras.
si haces El la... problema es que... No, perdona, sí. No, eso que, bueno, si haces la copia, si te lo archivas en plan, la copia del original, la copia nueva, sí, pero si haces en el original directamente lo borras, lo cambias y tal, te estás borrando tu, no sé. Antes lo hacía. Antes en el otro blog de notas, porque normalmente lo escribo en el móvil. eh, las cosas que se me van ocurriendo y luego las traslado a papel y como que les doy un poco de forma. Eh, eh, Antes sí que tenía una doble copia. Bueno, doble, ojalá doble, triple, Cuatro en dos. cuádruple. Sí, sí. Tenías O en todas el las copias. cuando ponía los párrafos 5 veces. Claro, tipo, lo he cambiado 5 veces. O sea, ahí está la primera, pero luego hay 4 más. Esto lo hacía hace tiempo. Ahora ya, es que el problema es que las cosas que escribo no las concibo tampoco, aunque me parezcan muy distintas, como cosas distintas. O sea, es como que todo soy yo. Todo es como un único poema enorme del que voy sacando trozos. Últimamente más, o sea, se nota. Porque, por ejemplo, en las últimas 2 o 3 cosas que he subido, pues en una cosa estaba hablando de un taller de un coche y en la siguiente el coche pierde gasoil. Pues eso es porque soy yo en 2 días distintos en los que han pasado cosas. O sea, que necesitamos un taller y de repente el coche pues falla y ahora tenemos el coche averiado en casa. O sea, va de eso. No va de nada más. Pero claro, al ser partes de un poema enorme o algo que yo he concebido como algo muy grande, lo modifico en virtud de... O sea, no es que yo fuera algo y ahora sea otra cosa. Es que voy cambiando. En ese sentido de yo misma me voy readaptando de alguna forma a mí misma. Por eso es tan chungo y por eso archivo tantas cosas, porque no es una, a ver, es otro de mis ejercicios De personales, el intentar mantener cosas intentar no, mantener el... y Bueno, no ser un cambio que no para de moverse, que es lo que pasa últimamente. bueno. Eso supongo que al final encontrarás tus... igual que has dicho al principio, con lo de la exigencia, el que has dicho como que ya has encontrado esos puntos de calma, al final supongo que todo tiene ese sentido. Y luego el cambio siempre está bien, pero yo te digo, o sea, era más en ese sentido de decir, no sé, que no borraras tu pasado, de poder revisarte con el tiempo, porque no sé, creo que es bonito el verse, el ver también la mejora, el, momentos que a lo mejor pensabas que eran tristes, los revisas y te hace ilusión, no sé. Es que eso es algo que yo creo que igual es también por esta razón que me ha costado siempre mucho el mirarme yo en el pasado. Y creo que es también pues, en muchas partes pues, porque lo voy curando, lo voy tapando de alguna forma. Entonces me cuesta mucho. Me pasa, por ejemplo, es un poco, bueno, una tontería, pero con trabajos de la uni, trabajos que iba haciendo, como que me atrevo a volver a leerlo. Porque me acuerdo del momento en que hice el trabajo, de la época vital, de qué me estaba pasando en ese momento por la cabeza cuando hice ese trabajo. Y me da como reparo abrirme a mí misma en el pasado. Me pasa mucho. Entonces, claro, con esto de escribir también, También no sé. sucede algo parecido. Eh, vale. Por último, y ya sí que cierro del todo esto, has dicho que toda tu poesía sería como un gran poema en el que todo es complementario, todo es revisable, pero y que no tienes nada que consideres acabado, pero dentro de esos inacabados, de esos intentos, ¿hay algún intento que tengas al cual sí que cuando vuelves digas, qué buen intento? O, o que te hagas, o aunque a lo mejor no es el que piensas que es el mejor en forma y tal, pero que sí que dices, me gusta volver a este intento. ¿Tienes Sí, ese especial? sí que lo tengo. Lo que pasa es que las cosas que escribo no tienen título. No sé si se ha notado, pero no le pongo título a las cosas. Pero sí que lo tengo. Y de hecho,
sí, es como muy importante, porque lo escribí en un momento en el que acababa de perder a alguien, o sea, realmente no lo perdí, pero se fue. Y, y necesitaba, o sea, fui a despedirme antes de que se fuera, y cuando volví a mi casa, montada en el autobús a las 7:30 de la mañana después de que se fuera en el tren ya, y es como muy de película, pero fue así, eh, lo escribí en el autobús, camino a casa. Y, y fue doloroso. Fue doloroso porque encima ese día hacía un sol radiante. Y dirás, ¿cómo va a hacer un sol radiante a las 7:30 de la mañana? Pues sí, hacía un sol radiante. Yo llegué a mi casa, que encima me pasa a veces que duermo muy mal, y igual me duermo a las 5:30 de la mañana. Entonces, claro, ese día que tenía que estar a las 7:15, la estación, eh, exploté. O sea, Se no juntaron había dormido, todo. se juntó todo. Y lo escribí en el bus. Y bueno, Y es el sí, es intento que al que lo sigo leyendo, vuelves. me duele, sí, la verdad. Bueno, eso Estaba es. mirando a ver si lo tenía para decir alguna frase, pero me lo guardé bajo llave. Lo tienes bien a buen recaudo Sí, pues para es cogerlo en que momentos especiales, ¿no? sí, sí. Bueno, era más que nada eso, el saber si tenías ese lugar de encuentro con el pasado, como has dicho que lo cambiabas todo, que me interesaba saber eso, que Sí, si tenías ese lugar de encuentro. y eso no te puedo asegurar que no lo haya modificado, porque, o sea, eso no te puedo asegurar que lo haya modificado. Puede ser que no lo haya tocado o que lo haya tocado muy poco, porque es de esos momentos que es que eso no lo puedo cambiar. O sea, quiero decir, eso lo viví. Yo estaba sentada en ese autobús, yo volví a mi casa, estaba rotísima y hacía sol. Entonces eran Y como todo acontecimientos y eso ya no lo puedo modificar. eso Está ahí. no lo puedes volver a recrear por mucho que quieras. Ahí está. Vale, ¿hay algo más que quieras añadir de este bloque? No, que lean poesía, por favor, que cura el alma. Pues De verdad que lo hace. ya sabéis, lean poesía. Que recomiendo a Elvira Estebanos, como Janet en Vena. Es maravilloso. Buscaré poesía suyas, a ver que... No sé si... A lo mejor he leído algo, pero no sé. No sé tampoco... O sea, me encanta la poesía, pero me cuesta mucho ponerme a leer un libro de poesía. Ah, bueno, una... Elvira es que atrapa. No sé. Sí, ¿no? Tiene esa capacidad. Vale, pues creo que he dicho ya 4 veces lo de que es la última, pero bueno, esta sí que es la última y la enlazo con el siguiente tema, que será el canto. Porque esto es algo que yo sí que hago, pero la mayoría de gente me dice que no. Quiero saber si tú lo haces. ¿Tienes algún artista, grupo musical, cantante, compositor de música que te guste ir a leer sus letras, más que escucharlo, a leerlo? A mí me pasa con Sabina. Yo a Sabina lo he leído 1000 veces más de las que lo he escuchado. Pero yo Sabina estoy por la noche en la cama. Tengo una noche así un poco eso y me pongo a Sabina. O sea, me pongo a leer, no me pongo a escuchar Sabina, me pongo a leer Sabina. Es que, a ver, a Sabina es que leerlo, hay que escucharlo, hay que beberlo. O sea, Sabina, Para mí es el hay maestro. hay un cantante que no sé si lo conoces. Creo que la frase es suya. Dice, bueno, se llama Maruán, y hay una frase en la que dice, dueles más que un verso de Sabina o algo así. Pero es que ya buscaré la frase, es brutal, es más larga que esto, pero es como Ya está, solo la con eso primera ya. cita es, si tú eres más un disco de Sabina o algo así, y dije, qué daño, pero es verdad, tienes razón. Eh, no sé, yo creo que no tengo ningún, la verdad es que no me había parado a pensarlo, pero creo que no. Sí que hay un cantante
al que escucho desde hace poco, porque lo descubrí eh, post pandemia, Sí, bueno, post pandemia, por confinamiento, como en junio del 20, y es un cantante que salió de, mira que yo nunca he visto Operación Triunfo jamás, o sea, es un programa como que nunca me llamó la atención, ¿Mm? y salió Operación Triunfo hace 3 años, es Agoné, Sí, y me suena. como que Esa edición la vi. Es la de la de la, ¿cómo se llama esta? La Aitana y todos estos, ¿no? Esa la sí, vi porque compartía piso y mi compañera de piso la veía, entonces me la vi. Y tampoco estoy en contra de sus programas y tal, y estaban bien. Y entonces me vi casi toda la edición. Esa. Sí, sí. yo es que no conocía, o sea, no conocía el programa prácticamente, conocía la figura de Aitana, creo que es todo lo que conocía en ese momento. Y 10 años después tuve que escuchar una canción de Agoné y decir, menuda voz, o sea, es una pasada su rango vocal. Y como que ir a sus letras, sí o sea, últimamente como que estoy eh, buscando, supongo que como todo el mundo, en una situación complicada como la que tenemos, formas de libertad o de sentirme más libre. Y a través de su música y de sus letras, como que me ha permitido, bueno, su disco se llama Libertad, entonces como que me ha permitido eh, encontrar ciertos huequitos o ciertos espacios que he estado buscando y que no encontraba. Y a veces cuando escucho esas canciones o leo lo que escribe, sí me ayuda. Pero la verdad es que no había pensado. Bueno, es que sí, yo coincido contigo, que Sabina pues no tiene para mí, la Eh, verdad. vale, espera un momento que me dicen que se escucha un poco cortado. Así que vamos a cerrar, voy a cerrarlo, volver a abrir y ahora mismo entramos. Así también luego encima para el vídeo de YouTube queda bien. Hasta aquí la parte lo ponemos en dos vídeos y así hasta aquí ha sido la poesía, luego ya viene canto y filosofía. Vale, pues voy a cerrar y entro y me decís qué tal se escucha. Tardo 10 segundos en eso. Vale, perfecto.